Quieto ahí, necesitas ver esto. Porque si alguna vez ha visto a un policía quitarle la mercancía a un vendedor en la calle y sintió que algo estaba mal, que eso no era justo, que había algo detrás de todo eso que nadie estaba explicando, tenía razón, hay algo detrás. Y hoy se lo voy a decir yo, que fui el que estuvo del otro lado, que recibí esas órdenes, que las ejecuté, y que con el tiempo entendí exactamente qué estaba pasando en realidad. Esto no es lo que le cuentan en las noticias. Esto no es el comunicado oficial de ninguna alcaldía. Esto es lo que pasa de verdad cuando la policía le quita la mercancía a alguien que sale a ganarse la vida en la calle. Quédese hasta el final, porque también le voy a decir qué puede hacer un vendedor ambulante cuando enfrenta esa situación, qué tiene derecho a decir, qué tiene derecho a exigir, y qué errores lo pueden dejar sin mercancía, sin dinero y sin ninguna salida legal. Comencemos. Primero necesita entender algo que nadie dice en voz alta. Cuando una unidad de policía llega a quitarle la mercancía a un vendedor ambulante, la mayoría de las veces no es porque ese vendedor haya cometido un delito grave. No es porque sea peligroso. No es porque esté haciendo daño a alguien. Es porque alguien lo ordenó. Y esa orden no siempre viene de la ley. A veces viene de arriba, de una alcaldía que quiere mostrar resultados, de un comerciante formal que pagó su local y no quiere competencia en la acera de enfrente, de un operativo que tiene fecha, tiene nombre y tiene que producir números. ¿Cuántos puestos intervenidos hoy? ¿Cuánta mercancía recogida esta semana? Esos números van en un reporte, y ese reporte determina si el operativo fue exitoso o no. El vendedor ambulante no es el problema que están resolviendo, es el número que necesitan completar. Eso lo sé porque yo fui parte de esos operativos, y lo que le voy a contar hoy es lo que vi desde adentro. Hay 3 razones reales por las que la policía decomisa mercancía a vendedores ambulantes, no las razones que le dan al vendedor en el momento. No está infringiendo el espacio público o no tiene permiso, las razones de fondo, las que mueven el operativo antes de que empiece. Razón número 1. Presión política desde arriba. En muchas ciudades, el vendedor ambulante se convierte en problema político cuando alguien con poder decide que es problema. No porque haya cambiado nada en la calle, no porque el vendedor haya hecho algo diferente, sino porque hubo una queja formal de alguien con influencia. Un comerciante establecido que se organizó y fue a hablar con el alcalde. Una asociación de propietarios que financió una campaña y ahora cobra el favor. Un proyecto de remodelación urbana que necesita la acera libre para empezar. Y cuando esa presión llega, baja por la cadena de mando. Alcaldía le dice a Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno le dice a Comandancia de Policía. Comandancia le dice al oficial de turno. Y el oficial de turno llega a la calle con una orden que cumplir. El vendedor nunca supo que era parte de esa cadena, pero lo es. Razón número 2. Los permisos como herramienta de control, no de organización. Aquí viene algo que muy poca gente entiende sobre los permisos de venta ambulante. En la mayoría de ciudades esos permisos no están diseñados para que todos los puedan tener. Están diseñados para que algunos los tengan y otros no. ¿Por qué? Porque el permiso es poder. Quien lo da, controla quién puede trabajar y quién no. Quien lo niega, tiene la razón legal para intervenir cuando quiera. He visto vendedores que llevan años en el mismo lugar, que conocen a todos en el barrio, que no le hacen daño a nadie, siendo decomisados por no tener un permiso que nunca pudieron obtener porque el proceso es opaco, costoso o simplemente está cerrado para ellos. Y he visto otros que sí tienen permiso pero que igual fueron intervenidos porque el operativo no distinguía. El permiso protege a veces, y a veces no protege nada. Razón número 3. El decomiso como fuente de presión económica. Esta es la que más duele escuchar, pero necesitas saberla. En algunos operativos el decomiso no es el fin, es el medio. La mercancía se lleva, el vendedor queda sin nada, y entonces empieza el proceso de recuperarla. Ese proceso tiene pasos, tiene formularios, tiene oficinas, tiene horarios, tiene funcionarios, y en ese laberinto hay momentos donde alguien le sugiere al vendedor que hay una forma más rápida, que si colabora de cierta manera, el proceso se agiliza, que si no colabora, la mercancía puede perderse entre los trámites. No en todos los casos, no en todos los lugares, pero pasa. Y el vendedor que no sabe cómo funciona ese sistema es el más vulnerable a caer en él. Ahora viene la parte que más me preguntan. ¿Puede la policía quitarle la mercancía a un vendedor ambulante sin más? La respuesta honesta es, depende. Y depende de 3 cosas concretas. Primero,
Si hay una orden escrita de autoridad competente. Un operativo de decomiso no puede ejecutarse solo porque a un oficial le pareció buena idea esa mañana. Tiene que haber una orden, una resolución administrativa, un acto formal que respalde la acción. Si el vendedor le pregunta al oficial con qué orden están actuando y el oficial no puede mostrar nada, esa intervención está en terreno legal muy frágil. No va a detenerse solo por eso. Pero el vendedor que hace esa pregunta tiene algo que el que no la hace no tiene, un argumento documentado para después. Segundo, si hay un procedimiento formal de levantamiento, cuando la mercancía se decomisa legalmente, tiene que haber un acta, un inventario de lo que se llevaron, un folio, un número de expediente, un lugar y un plazo para reclamarla. Si se la llevan sin darle ningún papel al vendedor, sin acta, sin inventario, sin nada, eso es una irregularidad que se puede documentar y que se puede usar. Tercero, si se respeta el derecho del vendedor a identificar a los oficiales que intervienen, todo oficial que actúa en un operativo tiene número de placa, tiene nombre, tiene unidad. El vendedor tiene derecho a pedirle esa información al oficial y el oficial tiene obligación de dársela. Si se la niegan, eso también es una irregularidad. Entonces, ¿qué hace un vendedor ambulante cuando llega la policía a quitarle su mercancía? Aquí está lo que funciona y aquí está lo que no funciona. Lo que funciona. Una sola pregunta, dicha con calma, antes de cualquier otra cosa. Oficial, ¿me puede mostrar la orden con la que están actuando? Eso es todo, sin gritos, sin resistencia física, sin insultos, sin llorar aunque por dentro sienta que el mundo se le cae encima. Solo esa pregunta, calmada, directa, mirando al oficial a los ojos. Esa pregunta hace algo muy específico. Le dice al oficial que la persona que tiene enfrente sabe que existe una orden y que tiene derecho a verla. Le dice que esto no va a pasar en silencio. Le dice que hay alguien prestando atención. Y en muchos casos, eso solo cambia el trato. No siempre detiene el operativo, pero cambia el trato. Porque un oficial que sabe que el vendedor está documentando mentalmente cada paso de lo que está pasando, actúa diferente a uno que cree que tiene a alguien completamente desamparado enfrente. Después de esa pregunta, si el operativo continúa, hay que pedir el acta. ¿Me van a dar un acta de lo que se están llevando? Si dicen que sí, esperar a que la den, leerla antes de firmar cualquier cosa, guardarla. Si dicen que no, no firmar nada y decir en voz alta el nombre y número de placa de los oficiales presentes. No para confrontar, para documentar. Lo que no funciona, resistirse físicamente. Entiendo el impulso. Esa mercancía representa días de trabajo, representa la comida de los hijos, representa todo lo que esa persona tiene, y verla desaparecer en manos de alguien que llega con uniforme y sin explicaciones genera una rabia que es completamente legítima. Pero resistirse físicamente en ese momento no recupera la mercancía, solo agrega cargos encima de la situación, resistencia a la autoridad, obstrucción, y a veces algo peor. El momento para pelear esa batalla no es en la calle, es en la oficina, es en la queja formal, es con el acta en la mano y el número de placa anotado. Ahí es donde se gana, no en la acera, insultarlos. Lo mismo aplica para los insultos. El vendedor que insulta al oficial en medio del operativo le da al oficial una razón adicional para hacer el proceso más lento, más complicado y más doloroso. No les dé esa razón, no en ese momento. Firmar sin leer. Si en algún momento del proceso le ponen un papel enfrente y le dicen firme aquí, lo primero que tiene que hacer es leerlo completo. Un acta que dice que usted entregó voluntariamente la mercancía es muy diferente a un acta que dice que fue retirada en operativo. Esa diferencia puede determinar si puede reclamarla legalmente o no. Nunca firme sin leer. Nunca firme algo que no entiende sin pedir que se lo expliquen. Y si no se lo explican, no firme. Hay algo más que quiero que sepa. Cuando un vendedor ambulante pierde su mercancía en un decomiso, el sistema cuenta con que no va a saber cómo recuperarla. Cuenta con que el proceso va a ser tan confuso, tan largo y tan desgastante que va a ser más fácil rendirse que pelear. Y la mayoría de las veces tiene razón. La mayoría de las veces la gente se rinde. No porque no tenga razón legal, sino porque no sabe que la tiene. Los derechos que no se conocen no se pueden ejercer. Y eso no es accidental. Es conveniente para el sistema que funciona así. Un vendedor que sabe preguntar por la orden, que sabe pedir el acta, que sabe anotar nombres y placas, que sabe a dónde ir a reclamar después. Ese vendedor es mucho más difícil de silenciar. Practiquemos. Llegan dos oficiales al puesto. El vendedor está acomodando su mercancía. Los oficiales se acercan. Buenas tardes.
Estamos en operativo de espacio público. Vamos a tener que retirar la mercancía. El vendedor los mira, respira y dice, oficial, ¿me puede mostrar la orden con la que están actuando? El oficial responde, tenemos instrucciones de la alcaldía. Entiendo, oficial. ¿Esas instrucciones vienen en una orden escrita que me pueda mostrar? Si el oficial muestra algo, el vendedor lo lee, anota el número de expediente o folio si lo tiene, y coopera con el proceso. Si el oficial no muestra nada, oficial, voy a cooperar, pero necesito que conste en el acta que no se me mostró orden escrita. El proceso continúa. Los oficiales empiezan a recoger la mercancía. Oficial, ¿me van a entregar un acta con el inventario de lo que se están llevando? Si dicen que sí, espera el acta, la lee antes de firmar. Si dicen que no, o se hacen los que no escuchan, oficial, necesito su número de placa y el número de la unidad para mis registros. Sin agresividad, sin drama, con la misma calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo, porque esa calma que viene de saber, es lo que protege cuando todo lo demás falla. Quiero terminar con algo que pienso desde que dejé el uniforme. He visto cosas que no están bien, he formado parte de operativos que en el fondo sabía que no eran justos, y cargué con eso un tiempo, pero lo que me llevo de esos años no es la culpa, es esto: el que no sabe, pierde, siempre. No importa si tiene razón, no importa si es buena persona, no importa si lleva años trabajando honradamente. Si no sabe cómo funciona el sistema que tiene enfrente, el sistema le gana. Y por eso estoy aquí. No para hablar mal de nadie, no para decirle a nadie que la policía siempre está equivocada, sino para darle a la gente la información que necesita para no salir perdiendo en situaciones que no deberían perder. Eso es todo. Repasamos. La policía decomisa mercancía por 3 razones reales: presión política desde arriba, el permiso como herramienta de control y el decomiso como mecanismo de presión económica. Cuando llegue la policía, lo primero que dice es: oficial, ¿me puede mostrar la orden con la que están actuando? Si el operativo continúa, pide el acta con inventario. Lee antes de firmar. Anota nombre y número de placa de los oficiales. Lo que nunca hace: resistirse físicamente, insultar ni firmar sin leer. Y recuerde, los derechos que no se conocen no se pueden ejercer. Comparta este video. Con el que trabaja en la calle, con el que conoce a alguien que trabaja en la calle, con el que alguna vez vio ese momento y no supo qué decir. Lo que aprendió aquí puede cambiarle la situación a alguien que mañana lo va a necesitar. Soy el agente Rodríguez y quiero leerte. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Ha visto o vivido un decomiso? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? Te voy a estar leyendo. Respondo comentarios. Y lo que me cuentes puede convertirse en el próximo video. Dime también desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que pasa en una ciudad no es lo mismo que pasa en otra, y cada historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo.